Sí, ok. Les voy a compartir la pantalla. Ténganme paciencia porque yo nunca había usado Zoom. Para mis clases en la maestría estamos usando otra plataforma, entonces si se me traba el asunto es porque no le sé. Soy esa persona ya en mi vida. Bueno, entonces, al igual que ayer, y como suele pasar en esto de la escritura o análisis académico, pues uno empieza viendo una cosa y termina descubriendo otra. Entonces, cuando yo propuse el nombre de esta sesión, nada más era hibridez en el canon literario, porque por algo muy obvio, de que la novela tanto de Buendía como de Melchor oscilan entre géneros. Por parte de la de Buendía puede ser una novela corta o cuentos, y por parte de la de, perdón, por parte de la de Melchor pueden ser una crónica o una novela como tal. Pero pues a la hora de que uno empieza a investigar y a meterse de lleno en estas, pues en todas estas teorías que hay respecto a estos géneros y respecto a la hibridez en la literatura, y a pensar así las obras por sí mismas, me di cuenta que las dos novelas, en este caso, son el resultado de investigación de mujeres, o sea, de sus autoras, vaya. Entonces, el contenido, primero vamos a hablar de Tangos para Barbie Ken, por ser del 2016, de esta autora Maritza M. Buendía, que para quienes no la conozcan, ella es zacatecana, fue mi maestra un semestre nada más en letras, y es muy buena docente, es muy buena investigadora y es muy buena autora de creación. Entonces, primero vamos a ver el libro, esta novela, como un libro de cuentos, luego lo vamos a ver como si fuera una novela corta, y luego vamos a hablar un poquito más de los juegos de lo erótico que incluye la novela. Después vamos a cambiar drásticamente de tema y nos vamos a ir a temporada de huracanes con Fernanda Melchor. Vamos a ver pues qué es, ¿no? O sea, ¿es una novela realista, naturalista, o es una novela reportaje o qué? Luego vamos a hablar de la terrible realidad, que es la crónica en la cual es como ver de dónde está inspirada la novela. Y luego la cruda ficción, pues hablar de los términos como, no, de las características estilísticas, válgame la cacofonía, que tiene la novela. Y luego unas conclusiones generales, esto es incluir lo de ayer y lo de ahorita. Y como siempre les muestro al final mis fuentes. Entonces, Tangos para Barbie y Ken. Como un libro de cuentos, se asume como un libro de cuentos sobre todo por el premio que gana en el 2016, que es el Nacional de Literatura Gilberto Owen. Este premio lo dan tanto para poesía, libros de poesía o cuento. Por si ustedes tienen ahí un libro de poesía o cuento, pues chicle y pega, ¿no? Entonces, por eso se clasifica por parte de la academia como un libro de cuento. Además de esto, tenemos que cada capítulo o cuento posee unidad de efecto, intensidad, ritmo, esfericidad propia, así como una relación funcional entre acción y personajes. Del mismo modo, no descuida en ninguno su propia anécdota. Esto es como resumiendo, así poniendo súper compacto lo que dicen del cuento expertos como Poe, Quiroga, Juan Bosch, Cortázar y Benedetti, que dicen esto de que pues el cuento debe tener un impacto, ¿no? O sea, tiene que empezar, impactar al lector y cerrar. Que tiene que tener su anécdota, o sea, debe de haber una trama, debe estar el personaje 1, tal vez el personaje 2, debe de pasar un desarrollo y debe de terminar. Entonces, siendo así, lo que yo les mandé escaneado de Tangos para Barbie Ken era nada más el inicio, porque aparte me interesaba que vieran como la estructura como entrecortada que tiene la novela, bueno, todo el libro como sí, pero en efecto todos los cuentos de Tangos para Barbie Ken empiezan, o sea, te hablan de un personaje, de dos personajes o de tres personajes, y cierran con esa misma historia. O sea, tú puedes leer uno de estos cuentos sin saber que forma parte de un compilado y vas a entender perfectamente la historia de ese cuento. ¿Sale? Entonces, es válido que se vea como un libro de cuentos. Yo prefiero verlo como novela. Ese es otro de los puntos de esta exposición y por qué me parece este libro tan valioso. Porque
no se trataría entonces de a fuerza encasillarlo, ¿saben? O sea, no se trata de hacer eso que luego hacen algunos críticos de que a fuerza tienen que meterse o en la novela o en el cuento, ¿no? No, sino que el libro permite esta doble lectura. Y ahorita vemos por qué. Como novela corta tenemos que existe una continuidad a lo largo de todos los cuentos que se presentan. Los personajes son los mismos. Ahora, esto es tramposo porque Maritza, bueno, buen día, ella es muy fan de García Ponce, incluso quienes la conocen saben que su tesis de doctorado, que también ganó un premio, el Revueltas de Ensayo, le encanta García Ponce. Su tesis de doctorado que ganó este premio es sobre García Ponce e Inés Arredondo. ¿Por qué lo menciono? Porque García Ponce también hacía esto. Las que lo han leído saben que, por ejemplo, en la historia del gato, el gato surge de un cuento, pero luego se vuelve una novela. E incluso el mismo García Ponce mencionaba que mucho de su literatura, bueno, no de su literatura, pero en general que es válido escribir sobre los mismos temas una y otra vez revisitándolos con distintas miradas. Entonces, es una trampa que los personajes sean los mismos por esto, porque pues si Buendía es como fiel seguidora de Ponce, pues no quiere decir que la misma Alondra que se nos menciona al inicio, nada más porque coincida en hechos con la del final, sea la misma. Pero puede que sí, o sea, deja esa puerta abierta al análisis. Las acciones de los personajes también tienen continuidad, lo que les mencionaba. Lo que les mandé escaneado menciona de Alondra y que está de niña jugando con una Barbie que le hace un vestido blanco en la página 8 y el cual lo destroza Ken. Eso me parece que ya no alcancé a mandárselos. Y este evento del vestido que Alondra hace de niña y que en sus juegos Ken lo destroza, se vuelve a mencionar hasta la página 67, o sea, ya casi que se va a acabar la novela. Entonces eso nos da como que la ilusión o el hecho, como se quiera ver, de que la continuidad del personaje es el mismo, entonces por tanto estamos hablando de una novela corta. Del mismo modo aparece lo del contrato, que sí se los alcancé a escanear unas partes. De la página 19 a la 26 aparecen que cláusula 1, cláusula 2, y etcétera, ¿no? Y se habla de ese contrato que Alondra lo escribe otra vez cuando cuando está como en la pubertad o en la adolescencia, que lo escribe cuando pues, todavía no es mayor de edad siquiera. Entonces, como novela corta también tiene continuidad, porque empieza hablándonos a lo largo de toda la novela nos habla de Alondra, empieza hablándonos de ella de niña, nos habla de ella de adolescente, nos pone como que las historias que la niña crea, las historias que la adolescente crea y las historias que la adulta crea también con sus mismas muñecas. Y poco a poco, según avanzamos, vamos viendo cómo Alondra crece. Entonces, como novela corta, también cubre estas características que da Nayeli Bencomo, que les digo que lo saqué de este libro. Nayeli Bencomo es una doctora de la Universidad de Texas, me parece, que se ha especializado en la novela corta mexicana. Y menciona que la prosa de las novelas cortas suele ser prosódica, monocorde o monotonal. O sea, que tiende a ser repetitiva, tiende a tener como hasta cierta rima dentro de su misma escritura. Y lo que les decía, o sea, piensen en las novelas cortas, piensen en La tumba, en Las batallas en el desierto, sobre todo en Aura, que son prosas que se vuelven no repetitivas, sino que forman una atmósfera casi inmediata en el primer capítulo que se vuelve a repetir en el segundo, en el tercero, en el cuarto y hasta donde dure. O sea, te envuelven, vaya. Entonces, en el momento en el momento de esa brevedad, aparte de que envuelve al lector, se vuelve muy sugestiva la novela corta. Esto quiere decir que nada más muestra, no da como tal un cierre o una conclusión de lleno, no que no la tenga, sino que el hecho de ¿cómo decirlo? Un final abierto casi se vuelve muy, es una constante en las novelas cortas. O sea, en Aura, pues
termina con el historiador abrazando a la anciana que es ahora, ¿no? Pero pues ya luego no sabemos qué les va a pasar. En la tumba termina con el tic, 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 y que no sabemos si es porque el chico se suicida o qué pasó. En las batallas en el desierto, pues nada más termina con que se reencuentra con este personaje de su infancia, pero pues él se va y él sigue su camino y en realidad pues ya no sabemos nada más de ellos. A eso es a lo que se refiere con que es sugestiva y que envuelve al lector, o sea, lo hace parte de esa incógnita que es la misma atmósfera que crea la novela. Entonces, tenemos lo que menciona Maritza M. Buendía respecto a su propia novela en una entrevista que le hicieron. ¿Qué es lo que les había comentado? Conforme avanza la lectura, Alondra va creciendo y Barbie pasa a ser la protagonista, como un eco, como un reflejo de Alondra, y así poco a poco la historia se va complicando. Esto es como se puede justificar tanto como para verlo como novela corta o como un conjunto de cuentos, les digo, porque si bien parece que la autora está admitiendo que pues sí es una novela, pues también se deja lo sugestivo de que pues Barbie se vuelve como un eco y no en todos los capítulos se habla de Barbie. Y en algunos capítulos, ya los últimos de hecho, Barbie pasa a ser sí un objeto, o sea, ya no se vuelve contar una historia a través de ella. Entonces, dentro de las novelas es también muy importante las puestas en abismo. ¿Eso qué quiere decir? Que son historias dentro de la historia. Si les digo que empieza con Alondra y empieza con los juegos que ella tiene y empieza también narra cómo juega ella con sus muñecas y el imaginario que tiene de su muñeca de Barbie, de que pues es feliz, de que anda por la calle, que está muy contenta porque está casada con Ken y etcétera, ¿no? Pero en esta puesta en abismo, Buendía empieza a sugerir lo erótico de esos juegos, porque ella menciona que pues Barbie es una muñeca, sí, pero es una muñeca ya con cuerpo de mujer. Entonces, no nada más sugiere la adultez como podría ser de la figura materna, sino que sugiere lo erótico, porque pues tiene nalgas y tiene senos, ¿no? O sea, entonces, cómo ese cuerpo pues invita a la niña a crear historias que tengan que ver con la sexualidad. Y es así como lo va construyendo a lo largo de la novela. Por lo general, yo me di cuenta que las más puestas en abismo que incluye son 4 dentro de un solo capítulo, que son 4 historias. Pero por lo general nada más incluye 3, que es la historia en sí de Alondra, luego la historia de Alondra jugando, y luego ya la historia como tal de Barbie y Ken y Kelly, o etcétera. Cuando incluye 4 es cuando ya avanzada la novela se habla de otro personaje que es Rodrigo, y entonces se habla de la historia de Rodrigo, se habla de Alondra, se habla del juego de Alondra y se habla del universo de Barbie. Según yo, puede haber más porque las puestas en abismo son muy engañosas y complejas en ese aspecto. Un antecedente que yo encontré de esta puesta en abismo es Apariciones de Margot Glantz. Aparición... Espera un poquito. ¡Ay! Ya, perdón. Sí, el antecedente sería de Margot Glantz Apariciones porque no sé si alguien la haya leído. Es una novela confusa porque está muy fragmentada, puesto que tiene demasiadas puestas en abismo.
tiene la puesta en abismo del subconsciente de la que narra, tiene la puesta en abismo de la historia que ella está escribiendo, tiene sus fantasías de la protagonista, tiene pues obviamente la del narrador. A veces dentro de las fantasías está la voz del narrador en sí de la novela. Es muy fragmentaria, pero también es interesante. Es una lectura que también igual se lee súper rápido, Apariciones es muy corta y utiliza muy bien este mecanismo de las puestas en abismo por lo que les menciono. Y pues las puestas en abismo que hay en la novela de Buendía pues son los juegos de Alondra de niña y de adulta. Perdón. Entonces, aparte de todo esto, yo algo que valoro y que me encanta de la novela de Buendía fue que yo apenas empezaba a leer literatura erótica cuando me compré este libro y pues me lo compré porque la presentación de la novela pues estaba muy, muy padre. Hicieron hasta como una especie de cortometraje que luego si quieren les paso el link. Este, y pues leyeron partes de la novela y dije, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Sin embargo, he de reconocer que la primera vez que yo la leí, la neta no la entendí. O sea, me pareció muy confusa, me pareció que no tenía trama, me pareció inconclusa, o sea, no la entendí, ¿no? Dije, bueno, pues será para otro día, ¿no? Tal vez soy yo, y es algo que suele pasar, que si es uno, no es la novela. ¿Y por qué no la entendí? Porque Buendía tiene muchísima intertextualidad. O sea, Tangos para Barbie Ken es el resultado, en efecto, de todas esas lecturas que ella posee. Y no nada más de todas esas lecturas, de toda su investigación que ha hecho en torno al erotismo literario. Creo que la intertextualidad más sencilla de identificar es la de García Ponce, puesto que menciona un gato, también en alguna parte de la novela habla de un gato gris que pues se le acorruca a la protagonista y así. También tiene toques de Inés Arredondo, puesto que es un erotismo bastante, pues, crudo, es como crudo y oscuro, pero no por ello se vuelve pornográfico o algo así. Tiene pues obviamente roces con Felisberto Hernández por esta onda de las muñecas. No sé si han leído a este autor, creo que, no recuerdo su nacionalidad, si es argentino o uruguayo, la verdad, ahí disculpen. Pero tiene un cuento que se llama Las Hortensias, un cuento largo que se llama Las Hortensias y pues trata de un hombre que tiene una esposa y todo es genial, pero un día pues se compra una muñeca y resulta que pues, se enamora de la muñeca, pero ya no le basta nada más que sea, bueno, no se compra, tiene muñecas él, perdón. Y un día se le ocurre, pues es muy fan de una en especial. E incluso pues su esposa la tienen ahí en la mesa, en la cena y todo, así como si fuera, como si estuviera viva la muñeca. Se llama Hortensia la muñeca. Y un día se le ocurre a este buen hombre, pues, mandarla a un taller y que le pongan pesos como de mujer. Y pues sí, sí pesa lo mismo y empieza a tener como que estas fantasías con Hortensia. Y un día se le ocurre ir al mismo taller y pues que le pongan pues una cavidad vaginal para tener sexo con la muñeca. Entonces es un tópico en lo erótico las muñecas, no necesariamente como muñecas sexuales, sino como los pone esta Buendía como un fetiche, como un objeto que funciona como pretexto para hablar de la sexualidad del cuerpo. Pero pues el tópico está ahí también en Felisberto Hernández con este cuento que les digo, porque al principio es eso, es el fetiche de tener una muñeca de cuerpo completo en tu casa cenando frente a tu esposa, ¿no? Asimismo, pues eso sí no me consta, yo lo pongo más como referente porque no lo encontré como tal en la novela,
pero lo pongo como referente puesto que tengo entendido que es más famosa, Ana Clavel con Las violetas son las flores del deseo, que igual toca el tópico de las muñecas como fetiche y como instrumento sexual. Entonces, antes de pasar a los datos duros, pues sí, les digo, Tangos para Barbie Ken, si ustedes no han leído ni a García Ponce, sobre todo a García Ponce, antes de entrarle a Tangos para Barbie Ken, se les van a escapar muchas cosas. No voy a decir que no lo vayan a entender, probablemente sí, ustedes han de ser más listas que yo en sus primeras lecturas, porque pues yo pues apenas empezaba a leer esto. y, pero una vez que uno lee a García Ponce y luego vuelves a leer a Buendía, dices, wow, o sea, porque no notas el estilo de ella y notas la influencia que tuvo García Ponce en su obra y cómo investigarlo, cómo enfocarse en partes de la narrativa de García Ponce para lo que fue su tesis de doctorado, le ayudó demasiado para crear este universo erótico con algo tan popular como la muñeca Barbie y el muñeco Ken. Entonces, ahora sí, pasemos a los datos duros. De Fernanda Melchor y temporada de huracanes. Bueno, primero pues hay que decidirnos qué es esto, ¿no? ¿Es una novela realista, naturalista o reportaje? Pues como para saber más o menos, puse algunos ejemplos y lo que les mencionaba, una definición muy sencilla de lo que es realismo y naturalismo. El realismo lo estoy tomando como esta corriente que decía tener una mirada hasta cierto punto antropológica de la realidad, o sea, como escribir cómo era la realidad, pero siempre con una postura ideológica. El mejor ejemplo que se me ocurrió fue Ana Karenina de Tolstoy. Quienes lo han leído pues saben que sí pone muchísimos detalles en la vida de los personajes, desde lo que hay en las casas hasta lo que comen y lo que visten, cómo se peinan, lo que discuten, etcétera. Pero pues también está esta postura ideológica de Tolstoy, de que la ciudad corrompe el espíritu humano y sobre todo el femenino, ¿no? Por su parte de naturalismo, pues que según esto decían que iba a ser ahora sí de veras tal como era la realidad, que ya casi como una especie de, de documentar la realidad, o sea, de irse como al lugar y escribir tal cual estaba sucediendo. Y ellos dijeron, no, es que el realismo se enfoca en las cuestiones burguesas, pero pues que hay de la clase baja, ¿no? Entonces, sobre todo las novelas naturalistas están enfocados en la clase baja porque se asumió que esa era la mera neta, ¿no? La mera realidad, o sea, las clases pobres. Y el ejemplo que les pongo es de Santa, de Federico Gamboa, puesto que se dice que es naturalista, ya que pues tiene un lenguaje bastante crudo, pues se enfoca en una prostituta que es santa, pues es de clase baja, así que lo más bajo de la sociedad, y pues se imponen ahí toda la violencia que ella sufre, el aborto que ella se realiza incluso, etcétera, etcétera, ¿no? Luego tenemos el surgimiento de la novela reportaje, que pues ya no es tanto de documentar la realidad o de plasmar en la literatura la realidad como tal, sino de tomar un hecho, una serie de personas reales que sí existieron, y que el escritor se desenvuelva en estos personajes, hacerlos que ellos hablen, vaya, pero pues a uno no le consta como creador. Entonces el ejemplo está con quien surge el término que es con Capote, que es A Sangre Fría, y Las Muertas de Jorge Ibargüengoitia. A Sangre Fría,
quienes no lo han leído, pues retrata la historia de este asesinato que ocurrió en Estados Unidos, un asesinato en una casa que mataron a toda la familia de manera muy cruel. Y Las Muertas es el caso de las Puquianchis aquí en México. Las dos novelas son muy buenas. Bueno, de A Sangre Fría sí me consta, de Las Muertas desgraciadamente no la he leído, pero pues es un ejemplo popular. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a la terrible realidad de donde surge temporada de huracanes. Se supone que surge de dos cosas, de una nota roja que lee Melchor por el año del 2010, donde un brujo era asesinado por su amante, y una crónica que ella retrata aquí en su libro de Aquí no es Miami, que ayer alguien mencionaba que le gustaba mucho. Y sí, yo no lo tengo, yo lo leí por una amiga que sí se lo compró, pero sí me lo quiero comprar. Es muy buena cronista, Fernanda Melchor, la verdad. Pero pues que es una crónica, ¿no? Bueno, surge como una hermana de la literatura más que de la historia, y el cronista pues se supone que es un testigo de lo que ocurre y pasa a ser un relator, o sea, cuenta las cosas como se las dicen o como él vio que pasaron. No siempre hay un final a la historia que relata. Se supone que debe de condensar y amplificar la cotidianeidad y por ende mostrar el modo de vida de lo que el cronista trata de retratar. Siendo así, tengo estos dos ejemplos, que uno es Visión del Paricutín de José Revueltas, esta crónica que él escribe después de que surge el volcán Paricutín en Colima, si la memoria no me falla. Y y cómo él va a días de que pasó lo del volcán, y pues la crónica es muy bella, puesto que Revueltas habla mucho de los pobladores, más allá de que perdieron todo, de lo que más les molesta son las cenizas que no dejan de caer, que no dejaban de caer. Entonces él retrata los sentimientos y los sentimientos de desolación que tienen los expobladores del pueblo donde pasó lo del Paricutín. Y otro gran ejemplo es Hasta no verte, Jesús mío, de Elena Poniatowska. Esta novela es bastante pesada porque conocemos a Jesús Apalancares, quien está inspirada en una mujer real, cuyo nombre ahorita mismo se me escapa. Pero el punto es que es esta mujer que era de la costa y terminó siendo como una especie de soldadera, pero ella nunca se denominó soldadera, y luego resultó que la casaron de a fuerza con un militar, y el militar pues la traía, le pegaba y no dejaba ni que se bañara, y eventualmente el militar se muere, y ya luego ella se regresa, se va a vivir sola a la Ciudad de México, y empieza a trabajar, y que no sé qué. Le pasan un montón de cosas a Jesús, o sea, todo lo que se imaginen le pasó a Jesús, ¿no? Pero lo característico de Jesús Apalancares es que ella nunca se casa, nunca tiene hijos, y es una mujer pues es plena dentro de su propio personaje. Y pues es una mujer que sí existió y está inspirado en todas las vivencias que tuvo esta mujer, que el nombre se me escapa, no me puedo acordar, pero lo recolectó Elena Poniatowska. Ella al principio la quería grabar con una grabadora de cinta, pero esta mujer le dijo que no, que ni madres, que a ella no le gustaban esas cosas de la tecnología, y que pues, si quería que le contara su vida, que anotara, ¿no? Entonces, toda la recolección de la crónica de la vida de lo que luego fue Jesusa es por las notas que tomó esta Poniatowska en, en esas investigaciones. Entonces, siendo así, tenemos la crónica del estero de Fernanda Melchor, que empieza con este epígrafe de Virgilio que viene en el segundo libro de las Georgias, que dice: dichoso aquel que pueda conocer la causa de las cosas. Les incluí el inicio de la crónica para que, como una muestra del estilo de cronista que tiene Melchor,
por si no lo conocen, por si sí, pues qué bueno, qué padre la verdad. Entonces empieza La Casa del Estero y el epígrafe de Virgilio en latín. Perdone mi latín, no lo he practicado desde que salí de latín 3. Dice Félix qui potuit rerum conoxere causas. 1. ¿Qué es lo más cabrón que te ha pasado en la vida? Me preguntó Jorge. Estábamos en la fiesta de cumpleaños de Aarón, en el balcón de su sala. Acababan de dar las 4 de la mañana. Un norte ligero alborotaba las palmeras de la costera visibles, al igual que los fierros de las gardas del carnaval instaladas sobre el bulevar desde enero, por encima de los tejados de la colina Flores Magón. ¿Lo más cabrón que me ha pasado? Repetí para ganar tiempo. Yo tenía 24 años. En aquel entonces lo más cabrón que me había pasado en la vida había ocurrido un año antes, la pelea que tuve con mi padre, justo antes de que me largara para siempre de su casa. Era el 2005 y nos habíamos quedado solos. Julio estudiaba en Ensenada y mamá, bueno, digamos que mamá estaba de vacaciones indefinidas en el norte del país, desde donde telefoneaba de vez en cuando para platicar de cosas que cada vez tenían menos sentido. Entonces, esta crónica está entrecruzada con lo que le cuenta Jorge, quien fue, luego nos enteramos que fue su marido, y lo que ella, y su vida personal. O sea, aquí nos expone un poco de su mamá, de su papá, y luego poco a poco nos va hablando de su relación con Jorge. Entonces, de esta manera se podrá decir que es una doble crónica, porque nos está diciendo lo que le cuenta Jorge y parte de su vida. Entonces, se supone que está inspirada la novela de Temporada de Huracanes en esta crónica y en lo de la nota roja, porque Jorge le habla de una casa que había en el pueblo de Boca del Río, en Veracruz, que estaba abandonada. Y pues todas las que somos de provincia y sabemos que, hasta las que no, yo digo que es en general en México y tal vez está en Latinoamérica, sabemos que las casas abandonadas siempre hay una historia de terror, de que hay o fantasmas, o una bruja, o el mismísimo diablo, ¿no? Entonces, lo curioso de aquí es que, pues sí pasa todo eso en esta casa abandonada, pero aparte hay un sótano, hay una escalera en espiral, y que se dice que si bajas lo suficiente, llegas casi casi al infierno. Pero el agujero y el sótano existe. Entonces Jorge le cuenta que ellos iban a esa casa y que fue 3 ocasiones. Una que sintió que alguien, al chico que iba enfrente de la escalera, que le tiraron el bastón que llevaba de mando para tantear si había alguien enfrente porque no podían ver. La segunda que porque a unos cadetes les empezaron a aventar piedras y los acusaron a ellos, pero ellos no los aventaron. Y la tercera que pasa esto de que una chica supuestamente es poseída por un demonio. Entonces, lo que toma Melchor de esta crónica no es necesariamente ese aspecto sobrenatural o la historia, vaya, que cuenta Jorge, sino la idea persistente de que es una casa abandonada y a fuerza en una casa abandonada tiene que haber algo demoníaco ahí, ¿no? Entonces ella combina eso, lo demoníaco de una casa que pues está sola o que está en decadencia, y que se encuentra obviamente alejada de las demás casas del pueblo, y la crónica de este brujo que es asesinado por su amante. Entonces así pasamos a la cruda ficción, es decir, a la novela. La Matosa no existe, pero como está inspirado en la crónica que cuenta de su ex esposo Jorge, pues hay quienes dicen que igual es la Boca del Río en Veracruz. Este pueblo y en general Veracruz es característico por su esoterismo y brujería, pues dicen que lo tienen pero tan arraigado que hay algunas misas católicas que ya más bien se rindieron y hacen misas de liberación de demonios. Todo surge, en la crónica lo menciona, a Allan Kardec, que es un escritor francés del siglo XIX que escribió un libro de espiritismo y por alguna razón que Melchor no se explica,
llegó a ser como que el santo patrono de las brujas y de los brujos en Veracruz, así. O sea, él, porque en la crónica que menciona, perdón, en la crónica que les menciono, de la niña esta que termina poseída, la llevan con una curandera y resulta que la curandera es poseída por el espíritu de Kardec. O sea, así de poderoso es Kardec, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en la novela sin ánimas de entrar en spoilers? Bueno, lo que les mandé, pues les empieza a contar la historia de la bruja grande y la bruja chica, ¿no? La bruja grande, pues que hacía pócimas y que era tan pero tan poderosa que hizo que se muriera el que era su amante o su esposa, no legal, que se muriera el señor así a la distancia, ¿no? Y que los hijos fueron y le reclamaron que hasta creía que se iba a quedar con parte de la herencia y que no sé qué. Y después resultó que por azares del destino se mueren los hijos. Entonces, no, pues es la bruja, ¿no? Poderosísima. Pero pues tiene un hijo. Y que nadie se explica de dónde salió el hijo. Ahí sí las voy a spoilear, porque si no, no me van a entender lo demás que les voy a decir. Yo la verdad no me di cuenta, o sea, lo intuía conforme iba leyendo, que la bruja chica no era niña, porque nunca, número uno, no tiene nombre, pero que siempre la mamá se dirige a él como cabrón, como engendro incluso, no me acuerdo, pero siempre con insultos, pero por lo general son insultos que se pueden poner en masculino y que ella lo dice en masculino. Y también porque las personas que van a la casa de la bruja grande nunca definen bien el sexo que tienen. Ya es hasta avanzada la novela, como en la página 70, creo, que te dicen que en efecto la bruja chica es hombre, pero es transvesti. Y pues se entiende que es travesti desde pequeño, pues sí, desde niño, ¿no? O sea, que desde niño se ponía vestidos y ropa de niña y que por eso nadie sabía ni qué era. Porque no contentos con crear historias, obviamente, a la mamá, pues también le crean historias al hijo, que desde que es pequeño, pues que es un hijo del diablo y que pues sí, claro, que lo tuvo la mamá porque copulaba con una estatua enorme que tenía ella de Satanás en su casa y que no sé qué y bla, 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 ¿no? Pero dentro de ese universo que nos habla de la bruja chica y de la bruja grande, el pretexto es que la bruja chica es asesinada. Sin embargo, no se debe de confundir esta novela con un policíaco, porque quien asesina a la bruja chica, tú lo sabes casi casi desde la página 30. Y te dicen quién la asesinó, creo que a la mitad de la novela o hasta antes. O sea, en realidad no se trata de un detective que va a averiguar el misterio o de un reportero, no. Es nada más la historia de este pueblo, La Matosa, que va poco a poco en decadencia por culpa de la ignorancia y el olvido en el que vive. Si le inventan tantas cosas a la mujer esta de la bruja, es número uno porque resulta que su amante, su esposo, pues era uno de los grandes fundadores del pueblo. Y pues obviamente tenía a su esposa legal, pero pues eventualmente deja de vivir con ellos y se va a vivir con la que luego fue la bruja. Y pues como en lugar de aceptar que el esposo era, pues eso, se aburrió de su esposa, no tuvo el coraje suficiente para divorciarse y se fue a vivir con otra mujer, en lugar de aceptar eso, dicen, no, es que lo embrujó, es bruja, porque en realidad no sabes, la bruja lo único que tiene de bruja es que, o lo más que tiene de bruja que te muestra la novela, es que sabe hacer una bebida que te provoca aborto. Es lo más, ¿no? Y que pues sabe de hierbas curativas y pues creo que cosas que en realidad casi todas las mujeres de aquella época pues conocían, ¿no? Así como que pues tómate un tecito de manzanilla para que se te baje el empacho, ¿no? Cosas así. Pero
el pretexto mayor es ese, o sea, como el esposo fundador, el buen hombre, el gran buen hombre, se va a vivir con ella, no puede ser posible, ¿verdad? O sea, los hombres son perfectos, todos lo sabemos. Entonces, pues, no, pues es que es bruja y por eso traicionó a su propia familia, ¿no? Y por ende todo lo que salga de esa casa es malo, tiene que ver con Satanás y etcétera. Y pues eso se basa más que nada en la ignorancia y en estas ganas tan fuertes que tienen todo el pueblo de no ver los errores que cometen los mismos hombres de la Matosa. Otra parte de la ignorancia ya avanzando es, pues obviamente se habla muchísimo de machismo, o sea, golpean a las mujeres, tanto hombres como otras mujeres. Es mucho, se ve demasiado la maternidad obligada eh, como un castigo de esa ignorancia. O sea, pues obviamente las mujeres que van con la bruja chica ya después para lo de la bebida que es abortiva, suelen ser prostitutas. O, pues sí, suelen ser las prostitutas las que no temen que las vean que entren a la casa. Pero pues sí van otro tipo de mujeres ahí por esa bebida, ¿no? Pero pues de todos modos no termina siendo algo médico, entonces eventualmente hay mujeres que se mueren o que terminan en el hospital porque pues no deja de ser clandestino. Pero es sexo, o sea, tienen sexo muchas veces sin su consentimiento. ¿Y a qué me refiero? Tanto a violaciones a la fuerza como violaciones por chantaje o a cambio de algo y terminan embarazadas y pues obviamente no quieren ser madres y algunas sí logran abortar, pero otras no. Y entonces en ese mundo de las otras no, ¿qué es lo que pasa? O abandonan a los hijos con la abuela o golpean a los hijos todo el tiempo. Una constante que pone Melchor es que las mujeres abandonan a sus hijos, pero no, más bien las mujeres abandonan a sus hijas, a las niñas, no a los varones, como para señalar aún más el machismo que existe en este universo de la Matosa. Como consecuencia también de esta misma ignorancia, pues te pone la homofobia, que pues es un secreto a voces de que en el carnaval de Veracruz, pues ahí sí todos son bien homosexuales, ¿no? Pero pues nada más ese día. También es un secreto a voces la prostitución entre hombres en Veracruz, pero eso no es de jotos, eso no es homosexual. Entonces Melchor lo retrata también, de cómo tú te enteras que la bruja chica en realidad es hombre por eso, porque están unos tipos en un bar, en el bar del pueblo, y a uno se le ocurre decir, ¿no? Pues yo sí me dejaría que me la mamara si me paga. Y pues todos se quedan viendo y así como de, porque pues tiene dinero. ¿De dónde tiene dinero? Pues de los bebedizos que vende a mujeres, ¿no? En realidad, y de unas rentas de una casa que tenía su mamá. De ahí tiene dinero la bruja chica. No es porque también le inventan que tiene unos lingotes de oro ahí escondidos, que no sé qué. Pero pues tiene dinero de las rentas y de las poquitas chambas que hace. Y un tipo se le ocurre eso y todos se quedan mirándose las caras como, pues vamos a ver, ¿no? Y lo hacen. Y a partir de ahí la casa de la bruja, que de ahora de la bruja chica, pues no nada más es un lugar de donde van las mujeres por remedios de todo tipo, sino también en las noches se vuelve el lugar donde van los hombres a prostituirse con ella a cambio de dinero. Pero pues obviamente eso no los hace homosexuales, ¿no? Ellos siguen siendo machos, poderosos y viriles. Entonces, por ende, está condenado que te guste, que encuentres un placer en el sexo con hombres, a pesar de que hagan esas prácticas y que esté profundamente normalizado, porque si no les da dinero, resulta que ella les invita pues las drogas y el alcohol, ¿no? Y pues ya dicen, bueno, no tengo dinero hoy para
pues sí, para drogarme, me voy con la bruja chica y ya, ¿no? Ya ella me patrocina. Pero está prohibido como que mostrar sentimientos o cariño o pues sí tener un deseo sexual respecto a otros hombres. Y pues obviamente dentro de esa homofobia no se remite nada más al fuchi no me toque, sino que pues también hay golpes, hay violación, hay muchísima violencia, muchísima autolesión, se podría decir, por parte de dos personajes, de tres personajes en especial, que ya luego nos va contando toda su historia, de cómo otra vez, o sea, es esa ignorancia bajo la cual viven, ese abandono bajo el que viven la Matosa, que pues de verdad parece que no hay salida, porque nadie les dice cómo es vivir su sexualidad sanamente, nadie les dice ni siquiera por qué nace el deseo sexual, ni a hombres ni a mujeres, nadie les habla mucho menos de lo que es el consentimiento, nadie les parece que son personajes también que nadie les da amor de ningún lado, o sea, todo es insultos, golpes y violencia física. Y, y están 100% abandonados y desamparados y es muy fuerte de leer la novela. A mí me gustó muchísimo, pero sí la pienso dos veces para volverla a leer, porque es demasiado cruda. Hay casos de pedofilia, hay muchísimas referencias al mundo real. Si mal no recuerdo, les escaneé los epígrafes y es muy importante el que menciona de Ibargüengoitia, que dice, algunos de los acontecimientos que aquí se narran son reales, todos los personajes son imaginarios. ¿Por qué? Al final de la novela, Melchor le dedica la obra también a un par de reporteros. Porque no mencioné esto, pero ella es de profesión periodística. Le dedica la obra a un par de periodistas que murieron durante el gobierno de Duarte. Entonces, si ustedes se regresan a ese fatídico gobierno de Duarte, recordarán estas historias de terror de chicas que embriagaban, las subían a una camioneta y las violaban entre pinche mil hombres. Y en una de esas narra ese evento Melchor en esa novela. ¿Por qué digo todo esto? Porque, bueno, nada más para decirles el nivel de violencia que retrata, sino también porque parecería que la novela, pues, por su arranque y por su reseña, ese es un policíaco, ¿no? Pero, pues, entonces, ¿por qué se llama temporada de huracanes? Entonces, ¿por qué no nos habla nada más de la bruja y de su mamá todo el tiempo? Pues porque en realidad tiene muchísimo que ver con el génesis y con la imitación del lenguaje que utiliza, que proviene de El otoño del patriarca de García Márquez, por eso lo tengo aquí señalado. Esta novela de 75, quienes ya leyeron saben que pues es la decadencia de Macondo, de un tirano, el patriarca, y cómo a poco el pueblo se va desvaneciendo. Pero lo particular es que la novela está larguísima y nada más son como 3 párrafos. Y casi no hay puntos así seguidos y es una escuchar al que vende fruta, es un escuchar a un niño de la primaria, es escuchar a la ama de casa, es escuchar a la otra ama de casa, es escuchar luego al que cuidaba el palacio, o sea, escuchas a todos así revueltos, es multinarrativa y multifocal el otoño del patriarca, al grado que se vuelve demasiado caótico y es a veces sí que ocupas un respiro, pero como no hay puntos y seguidos, no te deja tener respiros. Entonces Fernández Melchor emula ese discurso aquí. La diferencia es que ella le da un poquito más de orden y sí te deja tomar respiros, sí te pone más puntos seguidos, pero también te mete muchísimas voces al mismo tiempo. Al inicio empieza ligero, ¿no? O sea, sí empieza como que el narrador extradigético, por no llamarle omnipresente, el narrador extradigético, el que está fuera de la historia, y de repente la voz de una señora que fue con la bruja, o de repente la voz de la bruja mayor, o de repente la voz de otra señora, y así. Pero conforme va cambiando el capítulo y según la historia que vaya contando, ya te va hablando te mete otras voces y otras voces y otras voces, voces que luego tal vez no vuelves a escuchar,
te mete la voz del policía, te mete la voz de un taxista, te mete la voz de un político, etcétera, ¿no? Entonces, la novela en sí no, pues yo diría que sí está mal reseñada porque el gancho es del asesinato por resolver, pero en realidad es muy parecida al otoño del patriarca, no nada más por la emulación de este lenguaje que es muy caótico, que se puede volver muy caótico, sino porque también retrata la decadencia de un pueblo, en este caso de La Matosa. Así que tenemos lo que menciona al respecto de esta novela Melchor. Dice, para Melchor, los seres humanos son islas que coinciden en un mar común, un mundo de soledades acompañadas, terribles y multitudes solitarias, dolorosas, que hay que poner en papel para darle sentido. Escribir ficción es como agarrar esos pedazos que están rotos, dispersos y crear algo, con el fin de entenderlo, perdón por el dedazo, expresa Melchor, ¿no? Entonces, una entrevista que le hicieron en Gato Pardo. Entonces, en efecto, vemos que en esta novela, pues sí son puros personajes que están abandonados, que no logran conectarse nunca. En esta misma entrevista, Melchor menciona que procuró que en ningún momento en la novela apareciera la palabra amor o conexiones que sugirieran amor, porque de verdad no la hay. O sea, en esta novela lo que hay es abandono y culpa, nada más. Y bueno, no, más bien abandono e ignorancia, porque, o sea, uno se encuentra con cada caso y el modo en que lo describe es tan doloroso, pero tan terrible y al mismo tiempo tan genial. O sea, porque te duele, porque sabes que es, a pesar de que sea un pueblo que no existe como tal, pues es Veracruz, y es Veracruz del 2012, o sea, no es Veracruz del año 70, del 60, y te puedes consolar mintiéndote, diciendo, pero bueno, eso ya pasó. Pero no, o sea, no ha pasado. Les comentaba ayer así rápido que viene el caso de una niña que es violada por su padrastro y termina embarazada, pero es una niña que ya está en segundo de secundaria y que jamás le han hablado de la menstruación, así. Y dices, pues, ¿cómo crees, no? O sea, ¿cómo crees que exista un lugar en México todavía que te llegas a segundo de secundaria y no sabes qué es la menstruación? Pero pues sí, es que sí existe. O sea, no todas crecimos, ahora sí que con ese privilegio de que en nuestra sagrada escuela pública sí nos hablaran de la menstruación, ¿no? O sea, hay pueblos todavía en los que no se habla. Entonces, sí, cómprense esta novela porque vale muchísimo la pena, como un modo de ver cómo se imita un estilo tan canónico como el de García Márquez en El otoño del patriarca, pero darle tu propia identidad, es muy difícil, es una labor muy, muy compleja, pero eso sí se los advierto, o sea, léanla con el estómago, pues ahora sí que vacío, o cuando no tengan muchas ganas de llorar, porque yo sí lloré mucho cuando la estaba leyendo y a veces me sentía como muy consternada porque te provoca emociones confusas, porque en sus descripciones de sexualidad como que rozan con el terrible erótico de Inés Arredondo que les mencionaba hace rato, pero pues son situaciones que no deberían de ser así de eróticas, pero lo que hace Melchor es que pues se mete en la mente del depredador. Y eso es una labor muy difícil, pero muy valiosa. Entonces por eso les digo, si la leen, sí háganlo con precauciones, pero no se van a arrepentir. Entonces, para ya ir cerrando y resolver sus dudas, tengo conclusiones generales tanto de lo de ayer como lo de hoy. Vimos entonces que el hibridismo es característico de la literatura actual. O sea, tanto ayer como lo que si era autobiografía, si era autoficción, que si era literatura urbana o que si era nada más una
representación de añoranza de la época, etcétera, y estos dos casos, ¿no? Pero ya no hay manera, creo yo, de escribir en el siglo XXI acá, acatándose nada más a una regla. O sea, yo creo que recuerdo que creo que fue Piglia que mencionaba que este cuadrito que nos enseñan a los de letras con estructuralismo, el de prop, el del héroe, el antihéroe, el objeto mágico, creo que eso ya no se puede hacer en la literatura sin que cause, pues ahora sí que hueva en el lector. Y hasta uno mismo como escritor, ¿no? O sea, lo vas escribiendo y como que tú solito te vas dando cuenta que pues eso está muy chusco ya, muy visto. Escribir la realidad es importante también como se ven estas novelas, que se escribe la realidad como una la ve, así como la que una ve. Obviamente no todas vamos a salir de aquí siendo unas guerreras con el estómago y el carácter de Fernanda Melchor para ir a recaudar crónicas terribles, ¿verdad? Pero podemos hacer un ejercicio introspectivo como el que vimos ayer de Guadalupe Nettel. O podemos hacer una investigación con nuestros familiares o de archivo, como lo hizo Bergua. O podemos hacer una investigación que parezca académica, pero salir con un libro como el que hace Buendía. Por eso les menciono, o sea, la escritura por mujeres recae en la investigación, ya sea personal, documental, literaria o periodística. O sea, se vale hablar de tu realidad, se vale hablar de cómo la ves, pero creo que hay que tener muy en cuenta que ha habido muchos más atrás de nosotras y aunque no podamos leerlos a todos, pues sí un poquito mínimo a los más recientes o a los que más resuenen con nosotros, con nuestro estilo, con lo que nos hace sentir. Y a partir de ahí como que documentarnos también en ese estilo que queremos aportar, tanto ya sea en lo académico como en lo creativo. Entonces, escribir es el resultado de múltiples lecturas, preguntas, investigaciones y observaciones. Aquí se me olvidó poner, pero también de aceptar que cambie tanto la historia como tu investigación. O sea, porque luego uno tiene presentimientos o ideas presentimientos en cuanto a investigación académica, y no es que esté mal, pero va a cambiar, siempre va a cambiar. Si no cambia es porque algo estás haciendo mal. Es porque te estás aferrando muchísimo a tu idea, muchísimo a tu lectura. Y en cuanto a lo creativo es lo mismo, o sea, tú puedes pensar en un personaje y ese personaje tiene que ir cambiando, tiene que a veces, muchas de las veces alejarse de lo que tú crees. Y para que se aleje de lo que tú crees, pues tienes que meterte a investigar en ese mundo al que lo quieres meter o que crees que forma parte de. Así que sí, yo creo que en general la escritura por mujeres reciente se basa muchísimo en eso, en la investigación, en que se note, bueno, más que se note, en ese arduo trabajo detrás, no nada más de escribir y de revisar y de editar y encontrar el adjetivo perfecto, no, o sea, de que el génesis de esa idea surge, pues tal vez sí de la intuición, pero que se desarrolla a partir de la investigación, según en el campo donde se vaya a introducir. Entonces, sin más, aquí les dejo mis fuentes. Acá estaba el video del corto que hicieron para Maritza. Pues sería todo de mi parte, chicas. Muchas gracias. Acá en el chat te preguntaban si conoces o tienes en tu archivo mujeres teóricas de cuento. Mujeres teóricas de cuento, o sea, que analicen cuento. Ajá, sí.
Pues, ¿quién? Pues Eudave, Cecilia Eudave. No tengo el archivo como tal, pero ella ha analizado cuentos, sobre todo de la Revolución. Ella, sobre todo del tema de la Revolución, ella se ha especializado en eso, con cuentos de Vasconcelos, de Mariano Azuela, etcétera. ¿Quién más? Pues Maritza Buendía tiene muy buenos artículos sobre García Ponce e Inés Arredondo, y también ensayos literarios que me gustan muchísimo. ¿Quién más? Cuentos, analizar cuentos, changos. No, ahorita no me acuerdo. Tengo en la memoria el nombre de una teórica española, pero esa ni se consigue, o sea, me la pasó mi asesora, pero ella no analiza cuento, analiza más bien escritura por mujeres. Esa es otra rama. Igual, dice Ángeles San López, ¿por qué creen, o supongo crees, que tengan tanto éxito? Aunque no sé si en específico se refería a temporada de huracanes o a otra de las lecturas comentadas. ¿Por qué creo que tengan tanto éxito? Pues, ¿por qué no? No, no es cierto. Bueno, tal vez sí a temporada de huracanes porque es la que más ruido ha hecho. Eso es cierto. Temporada de huracanes, como lo edita, bueno, en parte porque lo edita Penguin Random House, lo metieron a un concurso en Inglaterra para ganar el premio de, no sé cómo se llama el premio, pero el punto es que es para la mejor obra traducida al inglés, ¿no? Y parecía que sí tenía las de ganar. Eso significaba que, aparte de ser un bestseller, un muy buen bestseller aquí en México, pues podía pasar a otras latitudes. ¿Y por qué creo? Fue una discusión que tuvimos en la clase cuando hablamos de esta novela, de hecho, porque pues sí nos dimos cuenta que es muy conocida. Y lamentablemente concluimos que pues es por el morbo. En el caso de temporada de huracanes, pues llama muchísimo la atención por el morbo, porque es muy violenta y se vende como eso, como novela hasta negra, cuando no es novela negra, pero puede pasar según su... miren, déjenles leo la contraportada para que vean por qué puede pasar. Dice, un grupo de niños se encuentra un cadáver flotando en las aguas turbias de un canal de riego cercano a la ranchería de La Matosa. El cuerpo resulta ser de la bruja, una mujer que heredó dicho oficio de su madre fallecida y a quienes los pobladores de esa zona rural respetaban y temían. Tras el macabro hallazgo, las sospechas y habladurías recaerán sobre un grupo de muchachos del pueblo, a quienes días antes una vecina vio mientras huían de casa de la hechicera, cargando lo que parecía ser un cuerpo inerte. A partir de ahí, los personajes involucrados en el crimen nos contarán sus historias mientras los lectores nos sumergimos en la vida de este lugar acosado por la miseria y el abandono, y donde convergen la violencia del erotismo más oscuro y las sórdidas relaciones de poder. Con un ritmo y un lenguaje magistrales, Fernanda Melchor explora en esta obra las sinrazones que subyacen a los actos más desesperados de barbarie pasional, una novela cruda y desgarradora en la que el lector quedará envuelto, atrapado por las palabras y la atmósfera de terrible, aunque gozosa, fatalidad. Entonces, pues esto está hecho para morboso, ¿no? O sea, yo creo, pues. Erotismo más oscuro. O sea, ¿qué es el erotismo más oscuro? Yo no sé. ¿Ustedes saben? ¿Qué es eso? Entonces, creo que sobre todo es eso, o sea, como por ejemplo, lo del grupo de niños sí es cierto, pero nunca vuelves a hablar del grupo de niños, nunca se vuelve a mencionar al grupo de niños. Entonces, ese tipo de información como que da falsas expectativas al lector. O sea, como que la reseña no le hace justicia, pero crea eso, crea un gran número de ventas. Entonces, También preguntan que si existe alguna particularidad o constante dentro de la literatura erótica escrita por mujeres. no he leído mucho,
pero lo que he leído es que se respetan mucho los estereotipos, pero dentro de ese estereotipo como que hay que innovar un poquito. O sea, ¿a qué me refiero? Se respetan los tópicos, o sea, por ejemplo, en este de Tangos para Barbie Ken, pues casi toca todo. Toca el BDSM, toca la trama de amo y esclavo, toca la comida en el erotismo. Es casi como esta película de 7 y media semanas, de que van de escaloncito en escaloncito por el mundo de lo erótico, así de repente. Entonces, yo noto que es eso, o sea, como que siguen el tópico también de la Lolita, de estas situaciones de poder, de el hombre dominante y la mujer, pues hasta cierto punto, pues sí sumisa, pero que al final se descubre en este juego de amo y esclavo que el esclavo es más amo que el amo y sale empoderada, ¿no? Por así decirlo. Yo siento que sería esa como la particularidad del erotismo escrito por mujeres, que si bien sí hay un juego de dominación y sumisión, la sumisa eventualmente nota el poder que tiene sobre y a partir de ahí se despega. Muy bien, pues si no hay otra pregunta o algo más que quieras agregar, pues No, pues muchísimas gracias por escucharme. Les digo, si dije algo mal, algo incorrecto, pues discúlpenme muchísimo. Como apenas estoy en esto de la maestría, em, así que, pero pues ese es el punto, ¿saben? O sea, el punto es no tenerle miedo a participar en foros, en mandar a que ver si te publican, si te aceptan, sino que no que se te suba el ego a la cabeza, sino que pues aceptar que hay cosas que tal vez sí conoces y sí puedes decir algo, aunque sea lo obvio, pero luego resulta que nadie ha hablado de ese obvio y pues es muy válido hacerlo. Y pues eso, hay que perder el miedo a hablar y a escribir y a mandar a que te publiquen. muy cierto. Y de todos modos, gracias por poner estas 4 lecturas en la mesa. Espero que sirva como para ir llenando estos huecos que tenemos en el canon o en las lecturas en general que tenemos, sobre todo, bueno, las que estudiamos literatura o así, nos vemos apabulladas por cientos de lecturas de hombres y una que otra que se salva de mujeres. Las 4 lecturas fueron ya sé, pues esta temporada de huracanes, Tangos para Barbie Ken. Ayer revisamos, ¿cómo se llamaba la de la bomba de San José? Ajá, de Ana García Bergua. Y este cuerpo, El cuerpo en que nací, de Guadalupe Netter. Que igual están en plataforma por si quieren revisar otra vez el PDF, y les digo que vamos a estar buscando los libros a ver si encontramos en el mundo de las internets. Y pues nada, sigan a Rebeca, ok, ahí nos pusieron una reseña de el libro de Melchor. Y ya sigan, Rebeca tiene grandes historias en Instagram y pues nada, tiene un podcast también en Spotify, reiterando, para que vayan y escuchen sus recomendaciones de música, libros y películas. Y ya nos vemos en la siguiente charla. ¿Cómo encontramos el podcast? Reiterando en Spotify, ¿en qué más plataformas está? Ahorita el segundo capítulo nada más está en Spotify. El primero me parece que ya está en Google Podcast, en iTunes, y no recuerdo el nombre de la tercera. Y sí, el segundo capítulo nada más está en Spotify por el momento. El primero hablamos de la primera mitad del 2020, que pues
nos ha traído muchas desgracias, pero nos ha traído también cine y música muy, muy buena, muy, muy padre. Y en este segundo programa hablamos de Dark y de Twin Peaks. Y pues en realidad el podcast nada más es porque nos gusta lo que nos gusta. Pero lo hacemos con mucho cariño y esperamos que pues sí se animen a escucharlo. Dura muy poquito, porque lo hacemos pensando en que, pues a pesar de que parece que no tenemos nada que hacer, luego resulta que tenemos el cuádruple de cosas que hacer. Entonces, pues ustedes pueden estar lavando los trastes y se lo echan así, porque dura 30 minutos el segundo capítulo y el primero dura 35 creo. Entonces, es muy, es muy sencillo, nada más no es nada de análisis, no hay spoilers de nada, para que no se asusten, no, ahí no espoleamos a nadie, así que, pues sí, si quieren, el link está en mi Instagram, que es @, ¿cuál es mi Instagram? Remar26, creo. Sí, ni me lo sé. Así que si quieren ahí buscarlo, si no mismo en Spotify está 905 Remar, mi Instagram. Si no, pues en Spotify escríbanlo ahí reiterando y yo creo que sí le sale. Sí. Bueno, yo digo que sí, yo así lo busqué. Ah, bueno, entonces sí sale. Sí. Diana puso que quería decir algo, pero ya no nos dijo qué quería decir. Entonces, perdón, es que se me olvidó ponerle enviar, una disculpa. Nada más, bueno, es que no sé también cómo formularles una pregunta como que súper bacana. ¿Tú crees que aquí en Zacatecas luego no queremos o no se quiere leer a Maritza porque pues la vemos en letras o luego no nos gustan sus clases o algún detalle así? ¿O tiene que ver más con algo de misoginia en la comunidad de letras de aquí? Híjolas, pues no sé, porque yo tuve la fortuna que mi grupo de letras éramos puras mujeres. Ya para el semestre que nos dio clases, Maritza creo que ya no nos quedaba un hombre. Entonces a nosotros sí fue así como de, wow, queremos leer a la maestra. Pero igual y cuando hay más hombres, pues sí se vuelve así como que muy, porque luego los niños que entran a letras, los niños, los hombres que entran a letras, pues sí parecen niños, ¿no? Luego, no todos, pero luego sí se ponen en sus planes. Y yo creo que la razón por la cual no leerla es más que por eso de misoginia que puede que sí exista o sí existe a veces en algunos grupos más que en otros, no voy a decir que no, porque pues existen todas las carreras en realidad, en todas las universidades. Creo que más bien es esa cercanía, ¿sabes? Que luego uno, en lugar de apreciarla, en lugar de decir, oh, wow, la doctora que publica en este lado me está dando clases, la voy a leer. En lugar de eso es como que se toma una versión, no sé, medio rara, medio envidiosa tal vez, no sé de dónde provenga, porque te digo, en mi experiencia con mi grupo, nunca fuimos así, al contrario, fue de que yo conocí el ensayo literario, por ejemplo, por Maritza, yo no sabía que eso de género existía o que se podía escribir así, y ella nos llevó un ejemplo de un ensayo académico y uno literario y le pedimos que nos llevara más porque nos gustó muchísimo y ella se emocionó mucho porque pues creo que sí, eso casi no pasa y es una lástima, pero no desconozco de dónde provenga, me imagino que ha de ser por esos prejuicios de entre que envidia y entre que pues sí es tan genial, porque sigue aquí en Zacatecas, porque luego también nos hacemos como que pequeños en la UAS, de que pues somos en los congresos nada más nos conocen porque vamos muchos participantes y dos ponentes, cosas por ese estilo, ¿no? Entonces, creo que también hay que tener que ver eso, que nos menospreciamos y como nos menospreciamos no creemos que la doctora sea tan grande e importante como dicen que es, pero pues no, porque nosotros también podemos aportar mucho. sí, me desaparecí porque yo tengo un libro de Maritza bueno, hay una línea que se llama Cuadros de Hermenéutica, donde hace análisis hermenéuticos de ciertos textos en compañía de otros, y también está
una antología que sacaron recientemente. Y sí, la verdad es que Buendía es una excelente hermeneuta. Y valdría mucho la pena leerlo. Tal vez, es que también siento que el erótico tiene una carga ahí como extraña para los lectores, sobre todo estos lectores académicos que no leen nada más que James Joyce o cosas así. Entonces, tal vez también por eso sufre como un poco de que no se le haga tanto, ¿no? Porque también la comunidad de aquí de Zacatecas luego hace comentarios shady sobre Maritza y sus eternas giras de promoción. Pero tiene un gran trabajo académico, que es el que más le conozco, más que sus novelas, y valdría la pena mucho revisarla, porque sobre todo toma textos que no son tan canónicos. Y eso está padre, como hacer redes de conocimiento. Y ya dice Laura que recomienda Aves Migratorias, que es un ensayo literario de Mariana Oliver, y hay varios de autoras. Muy bien, pues muchas gracias. Y sí, pues es que la idea de crear más, de hablar sobre literatura escrita por mujeres es que evidentemente vamos a tener una visión diferente y tocar los tópicos de otra manera, ¿no? Como pone aquí Nicte, ¿no? Que es leer sobre violencia escrita por mujeres y no por hombres, como impera, cambia el sentido y énfasis en ciertos temas. Y sí, o sea, vivimos diferentes las realidades del mundo y eso se va a mostrar. Bueno, es que eso es un tema también, ya de hablar de escritura de mujeres y de cómo cambian precisamente ciertos tópicos a la hora que los escribe una mujer. Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no. Yo digo que en algunas autoras sí pasa y en otras no. O sea, por ejemplo, no me parece que pase en Bergua, y tampoco sinceramente me parece que pase en Melchor. Pero siento que sí pasa en Nettel y en Buen Día, por ejemplo. También siento que sí superpasa en Poniatowska y en esta Elena Garro y hasta incluso en Inés Arredondo. En Rosario Castellanos, pues ni se diga, ¿no? O sea, también se nota muchísimo que es una escritura que proviene de un interior femenino, le llaman. Pero hay otras que no. Pero es un tema, sí es toda una rama también de investigación vastísima, no saben cuánto. Pero pues si le quieren entrar a eso, investiguenle y se van a encontrar con información muy padre y teorías muy padres y pues todo un mundo de teorías, pero eso también es lo importante, o sea, no porque sean mujeres escribiendo quiere decir que ni que van a tocar nada más ciertos temas, ni que luego te vas a dar cuenta que lo escribió una mujer. También hay que quitárnoslo, eso nosotras, porque era una visión que yo tenía, y quitárselas a los demás. O sea, que no, si bien tienen que iniciar de un modo, y por eso menciono a Rosario Castellanos, porque pues ella es la primera que empezó a hablar de problemas de mujeres como tal, ¿no? De casa y etcétera. Pero pues es una escritura, las escritoras pues han ido creciendo y cambiando de temas y modificando y pues al grado de que se puede decir que no existe de verdad el género en la escritura tampoco, porque entonces sería como descalificar escrituras de hombres que han utilizado voces femeninas, como el caso de una de las novelas que estoy trabajando en mi tesis, que es la princesa del Palacio de Hierro de Gustavo Sáenz. Es una voz completamente femenina y no cabe duda de que es femenina. O sea, le han hecho trabajos de lingüistas que precisamente tratan del habla de mujeres y en efecto dicen, pues es que este hombre hizo una labor de investigación increíble para extraer este tipo de habla y plasmarla en la obra. Y por eso yo hablaba ahorita muchísimo de la investigación, o sea, una puede incursionar en cualquier género, en cualquier tipo, puedes mezclar lo que tú quieras, pero tienes que hacer una investigación para que de veras sea ese estilo al que tú quieres incursionar. Pues
Muchas gracias. Te haremos llegar tu constancia digital. Y nada, pues tengan una linda tarde, lean a muchas mujeres y busquen muchas teóricas, que también es lo que nos falta a veces.